Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 29 de junio, sábado, va a tener lugar en el Centro Cultural Kirchner, en Buenos Aires, una nueva edición de la Noche de la Filosofía, encuentro entre filósofos y pensadores, tanto argentinos como extranjeros. Entre la nutrida presencia francesa destaca el etnólogo Jacques Galinier, que desde hace 50 años trabaja sobre el pueblo otomí en la Sierra Madre Oriental de México. Y precisamente para hablarnos de su participación en estas 7 horas para escuchar a los más importantes intelectuales de nuestro tiempo y además dialogar con ellos, Jacques Galinier ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Jacques. Muy buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Al contrario, es un placer para mí. Permíteme que explique que has nacido en la región de Burdeos, en el sur de Francia, en 1947, y que me gustaría... 47, ¿verdad? 46. 46, perdona, no quiero rejuvenecerte. La edad. Me gustaría que nos contases qué es lo que te lleva a la etnología, qué intereses. Pues el interés lo tengo, yo creo, desde mi niñez, de mi pequeña infancia. Tenía un afán de conocer mundos exóticos y en particular los pueblos de América. Y había leído varios libros y era una verdadera fascinación. Y fíjate que yo creo que en la secundaria, tenía 12 o 13 años, recibí un premio en forma de libro. Un libro se llamaba Triste Tropique, fíjate. Triste Tropique, no conocía el autor, pero lo devoré literalmente. De Levi-Strauss. Fue de Levi-Strauss. Y a partir de esta fecha, yo creo que ya pensé, tal vez existiría una disciplina que a la vez me podría enseñar el camino del conocimiento de los pueblos indígenas de América y también de la otra disciplina que me fascinaba, la filosofía. Y no encontraba manera de combinar las dos en el sistema escolar francés hasta que descubrí la etnología, que ahora todos llaman antropología. Claude Lévi-Strauss cambió con Tristes Trópicos la manera de ver la antropología, ¿no? Totalmente, y de toda una generación, la mía, pero las generaciones siguientes también. Hace exactamente 50 años, en 1969, empiezas tu estudio de los otomíes, ese pueblo en las montañas del México oriental. Cuéntanos, ¿por qué México y por qué los pueblos otomíes? Pues fue una sucesión de casualidades, de azar. Es decir, que iba a hacer mi servicio militar del 69, pero teníamos la posibilidad de trabajar en un servicio de cooperación, se llamaba, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, y había una plaza en la misión arqueológica y etnológica francesa en México, que se dedicaba a estudiar grupos indígenas de la zona nororiental que se llama la Huasteca. Y el director, que estaba desde los años 30, contemporáneo de Jacques Soustelle, conocía perfectamente bien la zona de los indios huastecos, que ahora se llaman Tenec, y había mandado a toda una serie de jóvenes antropólogos, entre los totonacos, tepehuas, nahuas, que son los vecinos de esos grupos indígenas, y me enseñó un mapa y me dijo, señor Guenia, aquí mire, en el sur de la Huasteca hay una zona totalmente desconocida y nadie quiere ir porque es un pueblo
que tienen muy mala fama de ser violentos, borrachos, y esa impresión o digamos esos estereotipos los tienen apegados desde la época prehispánica, que los mismos aztecas así los consideraban. Las mujeres nahuas o mexicas decían a sus niños, no te portes como un otomí. Y eso hasta la fecha. Y incluso en la antropología hay un desdén, hay una discriminación feroz hacia ese grupo. No sé por qué. Pero son fundadas esas aseveraciones. Pues en la, digamos, ciertos aspectos de la cultura que podría explicar también, es decir, que en los estereotipos de la gente mestiza dicen que son demasiado cerrados, no quieren comunicar, son demasiado sucios, son conocidos como brujos, incluso los latifundios, los ganaderos los convocan para que les hagan ceremonias de brujería para curarlos. Es decir, que todavía viven con esa tradición así de ser hechiceros y efectivamente me di cuenta que son chamanes, como decimos ahora, que tienen un saber enciclopédico y sobre todo que una percepción del mundo con una focalización obsesiva sobre el mundo de la noche, de la oscuridad. Todo proviene de la oscuridad. Y todos sus dioses son dioses de la noche. Son cristianos, católicos, pero en una forma muy particular, es decir, de manera un poquito esquizofrénica, van a la iglesia, convocan al sacerdote una vez al año, entran en la capilla donde tienen las imágenes, los santos. Los santos, las velas, la custodia, como dicen. El sacerdote los viene a bendecir y esperan a que se vaya el ministro. Cierran la capilla y entran en otra capilla que está pegada a la otra, totalmente cerrada, y adentro empiezan un ritual con plantas alucinógenas, llamando a los dioses de la noche, al diablo, etcétera, que es la gran potencia que gobierna todo el mundo otomí. Y eso lo aprendí poco a poco. ¿Cómo ve la Iglesia Católica esos ritos? Me imagino pues, que no con buenos ojos, ¿no? No con buenos ojos, como, digamos, la institución que gobierna el día, es decir, entre el amanecer y el anochecer, el sol, Dios o Jesucristo es la misma figura, gobierna este espacio-tiempo, pero una vez que empieza la oscuridad ya entran en el mundo verdadero, su mundo de Dios, que es el mundo otomí. Y eso lo relacionan con una visión del cuerpo dicotomizado en dos partes. La parte de arriba es la parte de Dios, de los santos, del orden social, de las autoridades, del Estado y la religión católica. Sí, todo lo institucional. La parte de abajo es la parte otomí, es la parte de la violencia y de la sexualidad. Entonces, todo su mundo está organizado de esa manera. Lo mismo que durante la época colonial, y tenemos testimonios de los primeros misioneros que subieron en la Sierra Madre, dicen que los otomíes se esconden en la noche para hacer sus brujerías y veneran a una figura muy negra, el diablo, por supuesto. Y hasta la fecha han permitido mantener en la clandestinidad toda
la cosmovisión y el sistema ritual, lo que no ha pasado con los mexicas, los aztecas, cuya organización sociopolítica y religiosa fue totalmente desbaratada por los conquistadores. Jacqueline, llegas en territorio virgen, pocos investigadores o ninguno No, quizás ninguno, sí. había trabajado sobre ellos. ¿Cómo eres recibido? Muy mal, evidentemente. Es decir, el problema era la incomprensión total. Ellos conocían a los sacerdotes, los comerciantes mestizos, los asesinos prófugos, por ejemplo, pero un muchacho, un joven, que no trabajaba, que pasaba el tiempo escribiendo en una libreta, que no tenía mujer, porque me quedaba meses y meses en esos pueblos, eso no coincidía con sus categorías. Entonces fue un malentendido permanente, durante años. Incluso 20 o 30 años cuando regreso a las comunidades y que me dicen, estamos felices de verte otra vez, pero ¿cuándo vas a empezar a trabajar? Lo que se entiende perfectamente bien. Eso se lo dicen a muchos artistas, ¿no? Sí, ¿Cuándo vas? ¿por qué no dejaste la semilla en el pueblo? Es decir, Quizás el hecho de haber aprendido su lengua te ayudó un poco a comprenderlos y que ellos te comprendieran. claro que sin el apoyo de la lengua no hubiera podido entender su cosmovisión. Y en particular, algo que me ayudó mucho es que generalmente me hospedaban en cantinas, así lugares donde se reunían los hombres y desgraciadamente entre la mala fama que tienen es la de ser borrachos. Es decir, toman de manera impresionante aguardiente de 70 grados, es decir, a las 7 de la mañana para entrar en contacto, comunicar, circula un vaso de aguardiente. Entonces te imaginas que yo a las 8 o las 9 ya estaba en una situación feliz de coma avanzado. Pero en esa situación pude entender lo que era su visión del mundo y del inframundo, que es lo más importante en esta cultura. ¿Llegaste a participar en esas ceremonias? Claro que sí. Sí. Para algunas fue bastante fácil. El carnaval desempeña un papel fundamental porque es el único ritual donde pudieron encapsular todos los rituales prehispánicos que habían sido prohibidos por los misioneros. Es la fiesta del diablo. Entonces los padres, los sacerdotes dicen, mayas, celebran a su diablo y ya. Entonces en el carnaval tienes una como radiografía del mundo de abajo. Y fíjate que en el carnaval, una vez, entre los distintos actores que representan las fuerzas del inframundo y ahora figuras de la sociedad nacional, militares, el médico, los policías, estrellas de cine internacional. Vi la primera vez a Marilyn Monroe, John Travolta y el antropólogo, es decir, yo. El francés. El francés antropólogo. ¿Y qué hacía el antropólogo? Venía vestido con el atuendo de los viejos, como dicen, padres podridos, los representantes del inframundo. Y el antropólogo, entre comillas, circulaba entre la gente con su libreta, enseñaba, como dicen en el castellano provincial, las vergüenzas de los hombres, apuntaba el nombre y la función, es decir, en un trabajo de etnógrafo serio. Increíble. Y sacaban fotos con ¿ves los botes de cerveza Tecate así? Con el zoom y el aparato así, y de las vergüenzas, fotos de los sexos. Entonces, eso
como que provocó en mi mente una especie de, a la vez de frustración y de vergüenza, porque pensé, te quiere enseñar algo que no conoces, que no te atreves a investigar y que es fundamental. Y a partir de ese momento dejé de hacer preguntas y me quedé escuchando lo que decían, y precisamente durante lo que yo he llamado conclavos etílicos, de esos hombres borrachos que eran mis compañeros, así, y vi que había dos temas que manejaban en la discusión: la violencia y el sexo. El sexo, la muerte, constantemente. Entonces pude ver de otra manera cómo se representaban el inframundo, qué es el inframundo, qué es el mundo otomí por excelencia. No es, los vecinos nahuas o descendientes de aztecas que viven del otro lado de la sierra, que conocen, ¿ves la diferencia? Los otomís tienen trajes, una vestimenta totalmente descuidada, sucia. Pasas en un pueblo náhuatl, impecables, blancos. Es el pueblo del sol, es el pueblo del orden. Los otomíes es el pueblo como dicen, del desmadre, del desorden, de la suciedad, y de la todos noche. Sus sentidos, y de la noche. Precisamente ahí en la noche de la filosofía vas a hablar de la filosofía de la noche. Precisamente, y es un gran honor para mí haber recibido esta invitación para participar en la Noche de la Filosofía, y hablaré en particular de la filosofía de la noche de los otomíes, que para mí son grandes metafísicos. También vas a hablar del turismo espiritual, ¿no? Un poco New Age que está apareciendo. Es un aspecto de mis investigaciones más reciente, al cual me he dedicado con una colega, Antonella Molina, que trabaja en el Cusco, en Perú. Y estudiamos la coincidencia entre los rituales del equinoccio de primavera en Teotihuacán, donde se juntan hasta 1 millón de personas alrededor de la pirámide del Sol, y ella en el Cusco, el solsticio de verano. Y vimos cómo se está construyendo la figura de un indio imperial. Un indio imperial, es decir, es una forma fantaseada e imaginaria del indio azteca que sirve de modelo ahora para toda esa corriente New Age que viene de Estados Unidos, Canadá y de Europa, y que trata de combinarse con las culturas amerindias. Pero es una fabricación, ¿cómo decir?, un poquito ex nihilo, que no es una integración de las filosofías locales, es una recomposición, reinterpretación. Y hay algunos pueblos otomíes que están entrando en esta corriente actualmente. Y yo creo que voy a hablar de eso también en la Noche de la Filosofía. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Centro Cultural Kirchner, si pasan por Buenos Aires, el 29 de junio, entre las 7 y las 2 de la madrugada, para esta Noche de la Filosofía, en la que estará presente el etnólogo francés Jacques Galinier. Muchísimas gracias, Jacques, por haber estado aquí con nosotros. Muy interesante lo que nos has contado. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes han estado a cargo de la realización del programa, y sobre todo enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, incluso en México, gracias a una cadena internacional uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.